Sean bienvenidos mis hermanos, que Dios derrame grandes bendiciones sobre nuestras vidas. En esta hermosa tarde vamos a compartir la palabra de Dios y le invito que por favor abramos Efesios capítulo 4, verso 29. Es un gusto verles, hermanos. En este momento compartimos la palabra de Dios. El tema de esta tarde es hablar en el Espíritu. Hablar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Hablar en el Espíritu. Efesios 4, capítulo 4, verso 29. Repito, me gusta repetir la cita bíblica para que pues se quede en la mente y podamos estar seguros de lo que leemos. Dice así la palabra de Dios. Hermana Hilda nos ayuda con la Reina Valera y yo, Nueva Traducción Viviente. Dice así: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Hermana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, toma tú el control en esta tarde sobre lo que se habla. Ministranos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija mis palabras, oh Dios, y no sea, Señor, nada de mi corazón, sino que sea palabra viva que alimente nuestras almas, mi Dios. Ministranos, Señor, sé tú. Tú conoces mejor que nadie nuestras necesidades. Tú sabes, mi Señor, qué es lo que necesitamos escuchar. Danos de ese aliento, danos de esa palabra, oh Dios, que enriquece, mi Dios, nuestro ser, el Espíritu. Vivifique, Señor, nuestro ser, mi Dios, para continuar caminando en esta tierra, hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, Señor, en ti, Señor. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice tu pueblo, Padre. Ministranos, Señor. Glorifícate, oh Rey soberano, Dios del universo. Gracias te damos por este precioso momento que nos bendice, Señor, para reunirnos, para disfrutar, Señor, del manjar de la palabra tuya. Glorias sean dadas por siempre a ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos. El tema de esta tarde es hablar en el Espíritu. Y tal vez pudiésemos pensar de que hablar en el Espíritu solamente es cuando alguien habla con el don de lenguas. O tal vez cuando alguien, Dios está utilizándola para dar palabras de exhortación y profecía. Mas, sin embargo, hablar en el Espíritu significa que usted y yo vamos a hablar conforme a un hijo o una hija de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Que de nuestra boca, que de nuestro ser salgan palabras que honren a Dios. No puede salir, dice la palabra, de un manantial agua amarga y agua dulce. Vámonos a la carta de Santiago, después de Hebreos, hermanos, la carta de Santiago, capítulo 3. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Y pregunta aquí, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga?
¿Acaso una higuera puede dar aceituna o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Del verso 7 al 12, hermana Hilda. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cuando escuchamos esta porción de la palabra, nos habla sobre el uso que le podemos dar a este miembro, que sí nos sirve para degustar los sabores, que sí nos sirve para lo que es tomar agua, para articular los sonidos. Este miembro, que es la lengua, cuando emite los sonidos guturales y salen esas palabras pueden ser para edificación o para destrucción. Esas palabras pueden traer bendición o pueden traer maldición, no solamente a los que la escuchan, sino también para el mismo que está pronunciando las palabras. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? O somos instrumentos de parte de Dios utilizados por el Espíritu Santo para que de nuestra boca fluya palabra que edifique, que sea sazonada con lo que es la presencia de Dios, o somos instrumentos del enemigo para traer no bendición, sino piedra de tropiezo. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que conversamos, a veces en privado, en público, y eso lo vamos a ver más adelante ahorita. Debemos de hablar en el Espíritu. Hermano, ¿y cómo es hablar en el Espíritu? Hablar en el Espíritu es cuando tú andas espiritualmente, cuando yo ando espiritualmente, cuando andamos la palabra de Dios en nuestra mente, cuando andamos en comunión con Dios. ¿De qué usted cree que va a salir lo que el corazón va a exteriorizar con la boca? Lo espiritual, ¿sí o no? Usted va a hablar más de lo espiritual que de lo mundano, que de lo carnal. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Imagínese que yo soy un recio aficionado al deporte, a cualquier deporte, básquetbol, béisbol o fútbol, y que no me pierdo los partidos, que no me pierdo los mundiales, los eventos, que me sé hasta los nombres de los jugadores. Imagínense que hay gente que así se lo sabe. Entonces soy un recio aficionado, estoy empapado del fútbol, del béisbol o del básquetbol, de X deporte. ¿Usted de qué cree que hablaré yo con otra persona? Solo de deporte, porque eso es lo que a mí me emociona, eso es lo que a mí me motiva, eso es lo que a mí me apasiona, y eso es lo que yo tengo en mi corazón. Cuando nosotros hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón, es muy importante por ello llenar nuestro interior. Es muy importante por ello llenar nuestro ser con la presencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Será muy sencillo que salga de nosotros palabra de Dios, palabra que edifique a otros, cuando estamos en constante
comunión con Dios. Efesios 4:29, regresando al verso que utilizamos al inicio para aperturar este mensaje, nos habla de esto. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. ¿Será que cuando yo hablo, los demás sentirán ese deseo de seguir escuchando? No sé si le ha pasado que va en algún lugar, ya sea un transporte público, y va sin que usted le interese esa plática, pero va escuchando gente perversa, hablando solo cosas tal vez que sucias, muy obscenas, cosas horribles. Hermano, uno se siente mal, pues. No quisiera bajarse de ese transporte. Nos tocó a nosotros varias veces tomando un bus que viajaba 1 hora, por decirlo así, del lugar a donde íbamos hasta acá, y teníamos pues que ir ahí todos escuchando eso, o oyendo la música, que era música no buena, que de las palabras que salían de esos cantantes no traía absolutamente nada edificativo, sino solo destructivo en la mente. ¿Y qué es lo que se daña? Nuestro corazón, nuestra alma. ¿Qué hacíamos entonces? Pues lo que Dios nos puso en nuestro corazón es ver cómo conseguimos esos audífonos, aunque sean sencillos, ponerlos al teléfono, y llevamos grabados mensajes de la palabra de Dios. Llevábamos grabados algunos coros, algunos himnos, algunos cánticos espirituales. Así es que para que contrarrestara todo eso y no dañara tanto nuestro corazón, ¿sí?, veníamos escuchando eso. Por eso dice aquí que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen. ¿Cómo dice esa versión? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Para la necesaria edificación. O sea, cosas que sí ayuden, sí van a servir. Qué mejor que la palabra de Dios. Qué mejor que salga de nuestro ser, de este manantial, de nuestro corazón, cosa buena. Ya vimos que Santiago dice, ¿cómo es posible que de tu boca estés maldiciendo, hablando mal de otra persona que Dios creó también? Y cuando llegas al templo, cuando llegas al lugar de adoración, adoras a Dios, levantan las manos, y en la casa o después del culto vas a devorar a una persona, vas a hablar, a calumniar, vas a murmurar de una persona. Hermanos míos, eso no puede ser así, eso no debe ser así, dice Santiago. Entonces, que de nuestra fuente salga algo correcto, algo que edifique, algo que pueda ayudarnos y pueda ayudar a otros. Hablar en el Espíritu es eso, hermanos. También Efesios 4:30 nos aclara esto también. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Hermana. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pensemos que lo que salga de nuestra boca puede entristecer al Espíritu Santo.
Él habita en nosotros. Y el Espíritu Santo se entristece. ¿Se acuerda cuando Pedro niega a Jesús? ¿Se acuerda? Dice la palabra, fue la primera, fue la segunda, y cuando hace la tercera negación, canta, ¿verdad? El gallo. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, ¿tú me habrás negado? 3 veces. A la tercera se acuerda lo que Jesús le dijo. Y llora amargamente. ¿Por qué? Porque lo hizo, negó, salió de su boca esto. Imagínense ese preciso momento al apóstol sabiendo que su maestro escucha también ese gallo y que esa precisa hora los dos se dan cuenta. Bueno, Jesús ya sabía que iba a pasar, pero ese preciso momento se sabe que Pedro lo negó y llora amargamente. Cuando nosotros hablamos, no en el espíritu, y decimos cosas que después nos estamos arrepintiendo porque no dimos buen testimonio, no decimos cosas sabias, sino cosas a la ligera, en verdad, que dentro de nosotros, yo no sé si le ha pasado a usted, pero se siente un dolor. Y es bueno sentir ese dolor porque todavía uno puede sentir que está vivo espiritualmente, porque el que dice cosas que no edifican y vive hablando cosas, murmurando, haciendo cosas, ya ese ya no siente nada, ese está cauterizado su corazón, ese ya se acostumbró a vivir en el pecado. Pero cuando tú no estás acostumbrado a hacer eso y le fallas a Dios, te duele, pero es porque el Espíritu Santo se contrista. Le duele al Señor. El Espíritu Santo le duele que no hemos hablado correctamente. Eclesiastés 10:1. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Oiga, arruinan gran sabiduría y honor. Hermana, ¿cómo dice esta versión? Las moscas muertas hacenheder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Por qué? ¿Por qué este verso, hermanos? Porque todas las personas tienen puesta la mirada en un hijo de Dios, en una hija de Dios. ¿Y qué esperan de un hijo y una hija de Dios? Que sean sabios, algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver en el mundo, que reaccionen bien. Y este verso dice, qué feo se ve una locura en alguien que se supone que tiene honor y que es sabio. Todos se quedan extrañados, ¿sí? Entonces, usted y yo que somos hijos de Dios, vivamos en el Espíritu. Hablemos cosas correctas. Cosas que, no, es que en este momento se vale porque todos estamos pasando un buen momento, estamos echando relajo aquí y se mira que podemos ahorita pasarnos un poquito. No, porque aunque sea un momento en el que todos están amenamente, tú siempre y yo siempre tenemos que mantener el nombre de Cristo en alto, porque lo representamos a Él. Amén. Y luego el enemigo te empieza a martillar, te empieza a tirar dardos, te empieza a querer insultarte para ver que te caliente la sangre y te enojes y que de repente sueltes algo con tu lengua, ¿sí? Y que responda y el diablo te dice, no te quedes con eso, a ver, dile algo tú, lánzale otra palabra más fuerte, y el diablo está tentando, pues, pero ahí es donde nosotros debemos, a través del Espíritu Santo, controlar, el control propio, uno de los frutos, amén, del Espíritu Santo, la templanza. Muy bien, veamos cómo nos habla Colosenses capítulo 4.
Palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Amén. Hablar espiritualmente. ¿Cómo lo dice esa versión? Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablar correctamente en todo lugar, no solamente aquí en la iglesia. Mire cómo predica, mire cómo habla esta hermanita, este hermanito. No, si viera que eran cosas, pero ¿y en la casa? ¿Pero y en el trabajo? ¿Pero allí en la calle, cuando se encuentra alguien y se queda hablando con alguien? ¿Se ha puesto a pensar que a veces las paredes oyen como dicen? Y allí están otras personas escuchando lo que usted está cuchicheando, lo que usted está hablando. Tal vez va en el transporte público y va hablando en el transporte público, en el camión, en el bus, en la guagua, como le diga a usted. Y lleva al frente del asiento o atrás del asiento donde usted va a otras personas. Ellos van escuchando también. Y este verso nos habla de eso. Dice que sean sazonadas, dice la versión Reina Valera, con sal lo espiritual. Ya vamos a esa porción que nos habla. Mire, hablar correctamente en todo lugar. Acordémonos que nos escuchan también los que no son creyentes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los que no son creyentes. Y ahí es donde vamos a dar un buen testimonio o un mal testimonio. Y dicen algunos, a mí que no me importa. Dice, ellos ni siquiera me van a llevar al cielo. A eso no me importa de que si escuchen o no escuchen, al cabo que ellos ni me salvan, ni me llevan. Pues sí, pero tú los puedes condenar, porque ellos van a juzgarte a ti. Porque ellos empiezan a criticarte por culpa tuya, porque tú estás hablando cosas que no edifican, que ellos también empiezan a murmurar, más pecado se le añade. ¿Me entiende? Entonces, nosotros también incurrimos en pecado. Mire cómo nos dice Marcos capítulo 9, verso 49 al 50. Nosotros somos la sal, pero si no damos sabor, nosotros somos la sal, pero si no damos sabor, ¿qué pasa? Marcos 9, verso 49 al 50. Hermana, si lo tiene, ayúdeme. Porque todos serán salados como fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Tened paz los unos con los otros. Oiga, esta versión lo dice, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Y dice aquí, entre ustedes está hablando a la iglesia, entre nosotros, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. ¿Dar qué? Sabor. Y vivir en paz unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué le agrega eso? Vivir en paz unos con otros. Porque cuando hay
peleas, cuando hay divisiones, cuando hay disensiones, va a haber murmuración. Y ahí ya no hay sal, ya no sazona, ya no da gusto, ya aquello ya no sabe bien. Pero qué diferencia donde hay armonía, donde hay felicidad, donde hay gozo, donde hay palabra que motiva al hermano, palabra de enseñanza, testimonio, amén. Alguien hablando testimonios, correcto. Habla cosas que ayudan a los demás. Eso es hermoso. Mire, Dios nos habla también en Filipenses capítulo 2 sobre esto. El apóstol Pablo dice de esta manera a los hermanos. Filipenses capítulo 2, verso 1. Vamos a leer solo unos cuantos versos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Estos son como preguntas que hace, y sí debe de haber todo esto en nosotros, como la sal, como la iglesia. Y dice, entonces háganme verdaderamente feliz. Estoy en el verso 2, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Hermana, ¿cómo lo dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Eso es, que todo esté trabajando bien. Cuando todo está trabajando bien, el Espíritu toma el control y no hay oportunidad, no hay cabida para que un demonio quiera, ¿me entiende usted?, empezar a diseminar semillas de odio, de amargura, de enojo, de crítica, de murmuración y todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que se hablará, lo que saldrá de nuestra boca es palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que construye. Esto es hermoso, hermano. Esto es lindo. Y sentimos aquello que nos une más a Dios. Cuando usted y yo hablamos en el Espíritu Santo, no tenemos por qué estar preocupados. Yo ya llevo aquí lo que voy a decir de memoria, o ya llevo aquí trabajado para que no vayan a pensar mal de mí. No, saldrá de esa fuente de tu corazón lo que el Espíritu te dará. En todo lugar, aún con inconversos, aún con los que están escuchando, si te hacen una pregunta, tú sabrás qué responder porque el Espíritu Santo te recordará la palabra de Dios que has leído. No sé qué a usted le ha pasado que ha estado leyendo la Biblia y de repente alguien está hablando sobre un tema y usted se recuerda en ese preciso momento del verso que estuvo leyendo minutos antes, horas antes, y dice, ¿quién le recordó eso? El Espíritu Santo. Pero si estamos viendo la novela, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo algo? Un verso de la Biblia. No nos va a recordar. Si está oyendo a Vicente Fernández, ¿qué le va a andar recordando al Espíritu Santo algo que edifique? Parece algo como que fuera no cierto, pero es tremendo. Dijo una persona, sí, esto es verdad lo que estoy diciendo. Mire, va a creer que me pusieron a cantar. Era de esas que estaban empezando digo yo, en el Evangelio. Pero como a ella le gustaba oír la música mundana, y oía música mundana, y le dan el privilegio ese día de que cante unos coros. ¿Usted cree que se acordaba de los coros? Solo música mundana se le venía a la mente, como va a ponerse a cantar una música mundana. Hermanos,
llenemos nuestras vasijas de lo espiritual, para que aquí hablemos lo espiritual. Amén. Glorias sean dadas al Señor. El Espíritu Santo nos manifiesta lo que debemos de hablar cuando andamos en el Espíritu. Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Nos dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Mire qué hermoso. Vuelvo a repetir el 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Verso 14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Hermana, ¿cómo lo dicen esos dos versos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Marcos 13, 11. Con este verso terminamos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Eso es hablar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque anda en comunión con Dios. Amén. ¿Cómo lo dice esa versión? Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué hermoso es oír una persona que habla en el Espíritu Santo. Y no estoy hablando solamente de hablar en el don de lenguas, interpretación o profecía, sino que cada palabra va sazonada con la presencia de Dios. Y que cada vez que habla esta persona da gusto. Las demás personas, aún en conversa, sienten esa paz, esa armonía, sienten ese deseo de seguir escuchando, porque eso es lo que sentían con Cristo. Y muchos se acercaban, muchos venían de lejos, dice la palabra, a escuchar lo que Él hablaba, lo que de sus labios fluía. Amén. Glorias sean dadas a Dios. Hablemos en el Espíritu. Que Dios nos bendiga.